Hola amigos, buenas, bienvenidos a Whisky Bubú, el canal de whisky y mucho más, bastante más. Y hoy vamos a abordar una cata que me suscitaba ya dudas en su momento, que es el uso de los recipientes, los decantadores cerámicos. Y que por cierto el otro día probamos ese Tullamore Dew, donde yo mostraba mi perplejidad al no ver el porcentaje alcohólico que no estaba en el decantador, resulta que estaba en el culo del, del recipiente. En fin, bueno, luego cuando hagamos otra vez la cata, porque al hacer la cata en boca sentí una sensación diferente y eso es lo que me ha hecho retomar esta idea de hablar un poco de los este tipo de recipientes que son muy bonitos para, para regalos, para colección, pero a mí siempre me ha suscitado dudas que pudiera de alguna manera influir en el contenido, en el sabor. Y bueno, vamos a hablarlo un poquito, a ver qué conclusiones podemos sacar. Y bueno, he escogido estos dos whiskies. Primero este ya le probé el otro día y lo voy a probar para ver si tengo esa misma sensación que tenía. Y luego tenía este otro, que es un irlandés, el Tullamore Dew. Y el Nevis Dew es un escocés de las Highlands, ¿no? Bueno, en principio no tienen nada que ver. Aunque luego resulta que curiosamente tienen algunas coincidencias. Cuando preparaba el vídeo eran menos que sean muy sustanciales, pero sí son llamativas, en fin. Entonces, bueno, yo sé, bueno, estas dudas ya me venían de hace tiempo y recuerdo una conversación, algunas conversaciones que tuvimos Eduardo, el bueno de Eduardo, de hablando de whisky y yo sobre el tema de los recipientes cerámicos, si realmente podían influir de alguna manera. Entonces yo le decía que, bueno, que por mi experiencia en temas relacionados con la arqueología, aunque yo no soy experto en cerámica prehistórica, ni para eso teníamos a nuestra magnífica profesional y compañera Miriam Cubas, que se encargaba del estudio de las cerámicas en el proyecto de investigación. Pero sí, evidentemente, no es la cerámica que nosotros podíamos sacar de un yacimiento de un neolítico, por muy inicial que fuera, o un neolítico muy avanzado, donde o ya incluso etapas posteriores, bronce, en fin. Eh, no es lo mismo esa cerámica que una cerámica moderna, ¿no? Aunque bueno, estaba claro que nosotros cuando encontrábamos restos cerámicos dentro de las paredes de los restos, una vez que se llevaban a analizar, pues se podían ver que el recipiente cerámico había interactuado con el contenido, bien si hubieran contenido leche, cereales o otro tipo de alimentos. Entonces, bueno, yo pensaba, digo, hombre, la cerámica, por muy moderna que sea, por que las técnicas sean súper avanzadas, no es vidrio, que tiene un índice de porosidad prácticamente nulo, que eso hace que en una botella el líquido, el contenido no interactúe con el recipiente. Y eso pasa cuando hay un cierto grado de porosidad. Y en la cerámica más avanzada, yo que sé, el grés, siempre hay un índice de porosidad que ronda entre 2,3, 2,4 gramos por centímetro cúbico. Y eso sí que puede hacer influir en el contenido,
no porque cambie el sabor, o sea, no porque se produzca una reacción química que pueda cambiar el sabor, pero sí por temperatura. Porque todos sabemos, por ejemplo, el botijo, su mecanismo, nunca mejor dicho, siempre que hablamos de que es más simple que el mecanismo de un botijo, bueno, pues es un mecanismo muy sencillo, pero brutal. Porque siempre el agua está más fresca en el botijo, aunque estemos a 40 grados fuera, pues precisamente por la evaporación que se produce a través de los poros del recipiente cerámico. Hay una interacción del calor exterior con el interior, se produce una evaporación a través de los poros y el calor sale y se queda el interior fresco, más o menos, pero de luego mucho más fresco que fuera. Entonces, en un recipiente de estos, como ya hemos dicho, por muy pequeña que sea la porosidad, hay una pequeña porosidad y puede influir en el sabor, sobre todo si está en un ambiente más caliente fuera. Porque de hecho cuando probé el otro día este whisky, que lo tenía que haber dicho, la verdad, sí sentí creo recordar que dije que en boca de repente era como muy untuoso y de repente desaparecía. De repente desaparecía pero claro, cuando yo me refería a esa untuosidad, lo que estaba notando era frío. Era que el contenido estaba más frío que, por ejemplo, el Hinch que habíamos probado unos minutos antes, que era de una botella de vidrio. Entonces eso me hizo retomar esas conversaciones que tuve con Eduardo, y luego también hace poco, escuchando uno de los podcasts de Rafantón, Las voces del ermitaño, él estaba hablando de uno de los, creo que era el capítulo que hablaba de los whiskies que repondría y los que no. Y bueno, habló de que había probado un whisky que tenía en casa, no sé si era ese capítulo o el de los irlandeses, no recuerdo bien, pero que había probado un whisky que tenía en casa en un recipiente cerámico, y cuando lo probó le resultó raro. Entonces, bueno, hilando lo de Eduardo, lo de Rafa, pues dije, bueno, pues aprovechando que tengo estas dos botellas, vamos a hacerla, además aprovechamos, hacemos otra vez la cata del Mordiu para ver si se repite esa misma sensación, y probamos el Ben Nevis, a ver qué nos parece. Este whisky de Highland en recipiente cerámico. Por cierto, hablando de Rafa Antón, recomendaros su blog, su canal de podcast en iVoox, Las voces del ermitaño, donde vais a disfrutar y aprender un montón de las cosas que habla, las cosas que reflexiona en torno al whisky. Y luego también recomendaros el libro que escribió, El viaje al corazón del whisky, que lo podéis encontrar en Amazon, por ejemplo, y es un libro muy agradable de leer, donde cuenta su experiencia, su viaje personal en el mundo del whisky, hablando de sus catas, de sus reflexiones, y es un libro muy interesante y muy entretenido que os recomiendo. Bueno, os he contado un poco las dudas que me surge con el tema de la cerámica, porque, bueno, como os decía, esto es cerámica vidriada, y menos mal que es cerámica vidriada, que que el esmalte que lleva afuera se llama vidrio feldespático, que es una técnica que surgió, creo que a finales del siglo XVIII, y que a través de silicatos y feldespatos se mezcla con el barro en una primera cocción y se crea una capa de esmalte, y se evita el uso del plomo, del estaño o de otros materiales pesados, que ahí sí que
afectarían mucho más al sabor de los recipientes y podrían ser incluso tóxicos. En una primera fase podrían convertir el contenido que haya dentro de un líquido, un alimento, en hacerlo más, en enrarecerlo, en hacerlo más rancio. Y luego incluso si los niveles de plomo fueran altos podría ser tóxico. Entonces eso evidentemente no lo vamos a encontrar aquí. Es el vidrio feldespático y son cerámicas vidriadas, pero ya os digo, yo creo que en uso industrial el GRES, por ejemplo, que es como un nivel avanzado en el uso de la cerámica, tiene esos niveles que os decía de porosidad, ¿no? De entre 2,3 2,4 gramos por centímetro cúbico. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, amigos, pues vamos a empezar la cata, después de hablar así un poquito de las dudas sobre los recipientes cerámicos. Y vamos a servirnos en este primer green cream. Vamos a echarnos el Tullamore Dew. Y en este el Nevis Dew. Creo que me he pasado un poco más con respecto al Tullamore Dew. Bueno, el Tullamore Dew ya hablamos el otro día de él. Utiliza la triple destilación como buen whisky irlandés, el pot still, el modelo de alambique este tradicional, que le da unas características distintas a otro tipo de destilación. Os decía que estaba que tenía una mezcla de grano de cebada malteada y sin maltear, y estaba terminado, madurado en Jerez, en oloroso de Jerez, en roble blanco es oloroso de Jerez, y es roble blanco de barricas de Bourbon, ¿no? Ya usadas. Y bueno, lo que no encontrábamos el otro día, no encontraba yo, que ya me vale, pues viene aquí que son 40 grados, como bien suponía, y luego viene aquí que usa caramelo en el colorante. O sea que había dos datos que eran importantes, los grados y que sí usaba colorante. Y bueno, ¿qué más? Bueno, sí, eso es porque ya hablamos el otro día. Y luego del Nevis Dew, pues estamos hablando igual es un blended Scotch whisky, o sea, es como este es un blended, pero en este caso de maltas, al ser escocés, madurado en barricas de Bourbon. Nos dice aquí lo del 40%, que está en la destilería de Ben Nevis, que es una montaña que está a los pies de la destilería, una gran montaña. ¿Qué más dice por aquí? Bueno, por aquí ya no dice nada más. No dice nada más. Bueno, viene aquí la montaña en el dibujito, que no creo que que podáis apreciar con la cámara. Y Ben Nevis tiene, por ejemplo, la malta no la tienen que traer de fuera, no tiene capacidad de generar su propia malta, eh, y de hacer el proceso malteado, se lo traen de fuera. Tiene tiene alambiques grandes, muy grandes, dos alambiques con una capacidad de 25.000 litros en los alambiques de lavado, y luego tiene unos alambiques donde van otros dos, el espirituoso, de 20.000 litros. O sea, estamos hablando de alambiques de gran tamaño, que además por lo que vi en una de las fotos de la destilería, una vez que se llega al codo, el brazo del alambique es prácticamente horizontal, donde ahí
el tema del reflujo juega un papel importante y lo que se hace es que se consigue dicen un whisky bastante potente y con fuerza, propio de las Highland, ¿no? O de algunos de los whiskies de las Highland. ¿Qué más de Brett Nevis? A mediados de los años 50, de 1950, fue destilería pionera a la hora de producir whisky de grano y whisky de malta. Y qué más, bueno, en la actualidad está en manos de Nikka, de la compañía japonesa. Y como curiosidades, que os decía, coincidencias, para empezar, Dew. Los dos tienen el apellido Dew, ahí en Tullamore Dew, y aquí en el Nevis Dew. Y yo no sé, porque claro, en Tullamore Dew había uno de los que fue dueño y cabeza de Tullamore Dew en la destilería irlandesa, era Daniel E. Williams, y de ahí pusieron el nombre de Dew. No sé si tiene relación también con el escocés, no lo sé. Luego, otra coincidencia es el tema de la montaña, porque Tullamore en gaélico significa gran montaña o montaña grande, y Ben Nevis es una montaña enorme. Si lo buscáis en YouTube, es una montaña descomunal en comparación con la destilería. De hecho, creo que en la portada pondré la foto de donde se puede ver la montaña. Y luego, como tercera curiosidad, es la producción. Ben Nevis produce unos 2 millones de litros de whisky al año, de litros, 2 millones, y Tullamore produce más o menos 2 millones y medio de botellas, que bueno, teniendo en cuenta que las botellas suelen ser normalmente de 700 mililitros, pues prácticamente es una producción muy parecida. Bueno, en fin, pues dicho ya toda esta introducción, vamos a centrarnos con la cata. Y bueno, así también hacemos una confrontación Irlanda-Escocia, un poquito de salseo en la cata. Pero bueno, esto... Bueno, vamos a ver. Nos dice que usa colorante, entonces, bueno, pues tiene, como dijimos, un dorado tirando a intenso. Si se le habrá dado el E150, el colorante de caramelo. La lágrima es abundante y baja con una velocidad rápida. A ver. Sigue estando muy presente, como os decía el otro día, el tema del oloroso, del jerez, los toques vinosos. La madera, toques dulces, suaves, amables. Como dije el otro día, tenía una nariz muy agradable. Bueno, vamos a ver ahora esa sensación que sentí en boca cuando lo bebí el otro día, como meterme como un trozo de helado, entre comillas. No tan frío como un helado, pero era algo así. Hoy no lo he notado tanto. Hoy tiene un carácter más, más amable, valga la contradicción, más amable porque es más intenso.
no he sentido esa sensación que tuve en la lengua cuando lo metí en boca. Sí he notado, bueno, a pesar de los 40 grados, sí he notado más cuerpo que el otro día. No he hecho nada especial, ha estado en el mismo sitio donde estaba, o sea, no. Y la temperatura ahora mismo en Alcalá, pues en casa rondará tengo ahí el termómetro, sí, los 20 grados. 20 grados, o sea, una temperatura para servir que está bien. Y lo veo más normal ahora que el otro día. No tengo esa sensación de extrañeza que me sugirió en boca. Unos toques de manzana verde, vainilla, cítrico y un poquito de madera, lógico, habiendo estado madurado finalmente en Jerez. Bueno, tengo que deciros que me ha gustado más hoy que el otro día. Y esto viene a confirmar que el whisky, como yo digo muchas veces, es cuestión de momentos. Y lo que tenía unos matices y unas sensaciones el otro día, ahora las tiene totalmente distintas. En este caso a mejor. O sea que, bueno, bien, o sea, bien. Ahora, si tuviera que compararlo con el Hinge, lo que tengo en memoria y que el otro día dije que me inclinaría por el Hinge antes que el Tullamore, hoy ya tendría más dudas. Bueno, y ahora vamos con el News Dew Ben Nevis Special Risk Blended Scotch Whisky. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Este está acabado en roble, en bourbon, o sea, no tenemos nada de Jerez. También son 40 grados. Me temo que usará colorante, porque no lo pone aquí. Vamos a ver si, porque además es muy escueta. Y yo creo que la caja, no sé si está por ahí o ya la tiré, pero aquí en el reciente cerámico, en el cantador, cerámica vidriada, no encontramos nada que nos indique lo del colorante, pero yo me inclinaría que sí. Pero bueno, tiene un color dorado más intenso aún que el Tullamore. La lágrima también es muy abundante y baja un pelín más, bueno, baja bastante más lenta, bastante más lenta. Vamos a ver en nariz que nos encontramos. Está muy contenido. Vamos a ver si a dejarle un poquito más de moverlo un poquito a ver si se expresa más. Me quiere venir una sensación dulce. Sí, azucarada. Es mucho más cerrado en nariz que el irlandés.
los toques cítricos, pero todo muy sutil, no es... Hay que escarbar un poquito, no es tan nítido y tan claro como el irlandés. Cuesta en nariz. Las tiene, las notas, pero están un poquito escondidas. Bueno, eso que os he dicho, pero muy con que le cuesta expresarse, como a mí ahora. Bueno, vamos a ver en boca. Salud, que no lo dije antes. Salud, amigos. Afortunadamente en boca es más expresivo. Eso sí, muy corto en boca, muy corto. Me ha parecido, ¿no?, ciertas notas florales, herbales. Se notaba más en boca, sobre todo la vainilla, el especiado, la pimienta propia del alcohol. Que los dos tienen una buena integración alcohólica, no es... Son 40 grados los dos, pero bueno, no sobra, sobre todo ante ese déficit, esa carencia de expresiones. eh, Se agradece que el alcohol ponga un poquito de orden ahí, ¿no? Un poquito, ese dulce, no sé, podría ser miel, como miel, el azúcar ese, no sé. Bueno, vamos a... Mejor este segundo trago. Es un pelín seco, pero esa astringencia no molesta, ayuda. Pero yo creo que es eso, que es lo que os decía, ante la falta de expresividad en nariz y en boca, cualquier sensación que sea un poquito más potente se agradece. Y estamos hablando del alcohol, de la astringencia, pero bueno, no es, sí, puede ser un whisky de Highlands, de las Highlands, pero mm, no es de los más potentes ni con personalidad. Pero bueno, en principio ganaría Irlanda a Escocia en esta confrontación. En nariz es pelín mejor el Tolamur y en boca también. Un poquito de madera. Es, es muy sencillo en matices, tanto en nariz como en boca. No es malo, o sea, no podemos hablar de que sea un whisky malo, no, todo lo contrario. Es un whisky bebible pero que no te hace eh, tirar cohetes. El Tonamur Dew tampoco, pero es un pelín mejor. O sea, son dos whiskies eh, aseados, mmm, pero que no van mucho más allá. Están bien, pero ya está.
y al final lo que pagas, porque estas botellas de vidrio cerámico, lo que pagas es el recipiente, porque estas botellas en vidrio estarían, creo que el Tolamordiu, esta expresión terminada en Jerez, creo que está en botella en ahora mismo unos 15 euros, poner que entre 15 y 20 euros. Y este Nevis Dew, que no lo he visto en vidrio, pues supongo que andará por ahí por los 20 euros. Al final lo que estás pagando es el recipiente cerámico que te hace a lo mejor doblarlo, ¿no? Para luego tenerlo como recuerdo, para hacer un regalo, pero bueno. Conclusión, para lo que hemos hecho el vídeo, que es el tema cerámico. Pues sigo teniendo mis dudas, porque quería comprobar si seguía sintiendo esa sensación fría del líquido en boca. Pero sigo teniendo dudas, porque por lo que os he explicado al principio, la cerámica, por muy avanzada que esté, por muy tiene un mínimo, aunque sea mínimo, grado de porosidad, y la porosidad va a influir en el sabor, pero no porque le añada interactúen componentes que pueda aportar arcilla o componentes químicos, la cerámica, sino por el tema de la temperatura. Al haber una porosidad, va a haber una transferencia de calor de fuera a adentro y va a haber una evaporación. Y va a haber una diferencia térmica. Y yo creo que mínimamente sí afectará. Pero yo creo que debe ser tan mínimamente que bueno, que podemos como conclusión decir que bueno, que es un matiz que mínimo. Seguramente es como el que pueda aportar el uso de colorante caramelo, que ya hablaremos en algún vídeo sobre el uso del colorante de caramelo y cómo puede influir en el sabor o no. Hay voces para todos los gustos y tipos, pero los hay de ambos lados. Hay voces que dicen que sí y otros que no. Por lo tanto, sí, le podremos dedicar también un vídeo. Y esperemos que nos arroje más conclusiones que este del uso de recipientes de decantadores cerámicos, que al final nos hemos ido quedando casi igual. Pero bueno, era interesante tantear este camino, a ver si encontrábamos alguna diferencia y bueno, lo que sí nos hemos encontrado es que son dos whiskies no planos, pero sencillos y que bueno, que se expresan como se expresan, no porque la cerámica les afecte, sino porque son whiskies de un rango, pues digamos, medio. Entonces, bueno, a esa conclusión podemos llegar. Pues nada, amigos, ha sido un placer estar con vosotros otra vez y nos veremos en el próximo. Un saludo, que os vaya bien, gracias.